Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Friends of Religions, donde un grupo de amigos nos juntamos para hablar sobre la religión, desde nuestros distintos puntos de vista y desde nuestras creencias. Hoy de nuevo tengo conmigo a mis dos queridos amigos, a Eloy y Omar, y voy a dejar antes que nada que se presenten. Eloy, cuenta a nuestros oyentes quién eres. Pues yo soy Eloy, soy ingeniero de 35 años, soy cristiano católico y bueno, pues aunque no soy un experto en religión, sí que estoy muy interesado por las ventajas que la religión pues, nos puede aportar, ¿no?, a nuestras vidas. Muy bien. ¿Y Omar? Buenas, yo soy musulmán Ahmadi, o sea, vivo en Madrid, ¿vale? Pero bueno, yo, como lo dije en anteriores veces, me siento como ciudadano del mundo, ¿no? Y participo en este podcast porque me encanta conocer a las personas y comparar un poco religiones y un poco, pues, coger de aquí a allá y, ¿no?, hacer mi propia creencia. Muy bien. Pues nada, yo soy Tariq, el editor de la revista de Review of Religions y también soy musulmán ahmadi. Bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre qué pinta la religión en el año 2022, si es que pinta algo. Y antes de empezar con el programa en sí, simplemente comentar que bueno, nuestras opiniones o todo aquello que comentemos en este podcast son nuestras opiniones y que no pretendemos ofender a nadie, sino simplemente mantener un diálogo cordial y alegre donde hablamos de estos temas, ¿no? Porque nosotros tres al final pensamos que la religión es un tema que, por desgracia, del cual cada vez se habla menos y en realidad tiene muchos beneficios que pueden ayudar a la gente, ¿no? Si se conoce un poco mejor. Entonces, vamos a empezar simplemente planteando cuál es la situación actual de la religión en el mundo, ¿no? O sobre, por lo menos en países como España, qué se siente sobre la religión. Y yo creo que, por desgracia, es un tema que cada vez se ha vuelto más tabú y además más desconocido debido a ello. Y además creo que en parte tiene mucho que ver por el hecho de que a lo largo de la historia o en ciertos momentos se ha intentado imponer ciertas creencias religiosas sobre las personas, lo cual ha generado también una cierta desconfianza y, por otro lado, un rechazo hacia ella, ¿no? Y eso, de alguna manera, también ha desembocado en el hecho de que la gente cada vez esté menos interesada. Y, por otro lado, por supuesto, el hecho de que el avance de la ciencia y el progreso tecnológico ha suplido muchos del rol que la religión antes jugaba, ¿no? Pero os voy a pasar a vosotros la palabra. ¿Por qué no empezamos con lo básico, por ejemplo, y me decís qué pensáis o qué consideráis vosotros que son las religiones? Eloy, por ejemplo. Vale, bueno, pues yo voy a dar una definición de religiones basada un poco en mi propia experiencia como practicante, ¿no? Lo que yo siento que una religión pues es o debe incluir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la religión es la forma con la que las personas conectan o manifiestan su relación con Dios o con las manifestaciones de Dios, ¿no? En el caso de las religiones politeístas. Como atributos de la religión, a mí me gustaría destacar 6 que creo que son importantes. Entonces, el primero, pues bueno, suelen basarse en libros sagrados con hechos históricos y hechos literarios. El segundo es que las religiones contienen verdades de fe, credos, que algunos de ellos pues no tienen explicación científica o no tienen por qué tenerla, ¿no? Después, la religión pues contiene una conducta moral que si la sigues pues lleva a la perfección moral del hombre, ¿no? En la santidad, ¿no? Como decimos en el cristianismo. Y bueno, pues la religión ayuda al hombre a comunicarnos con Dios y tenemos una experiencia plena de Dios. Y bueno, también la religión da un sentido a la vida del hombre, ¿no? Ayudando a comprender hechos o cuestiones que aparentemente no tienen explicación, como por ejemplo la vida después de la muerte, ¿no? Y el último que me gustaría destacar es que la religión también conduce, así como conduce al hombre a la perfección moral y espiritual, también conduce al hombre a la práctica del bien común y de la caridad, ¿no? Y la justicia, ¿no? En cuanto a sociedad. Bueno, pues esto es lo que yo considero que es más importante. Omar, ¿tú qué opinas?
A ver, yo creo que lo ha dicho bastante bien. O sea, yo simplemente añadiría otro punto. Que yo creo que ¿no? La religión, si lo practicas bien, es un estilo de vida, ¿vale? Como que te permite vivir de forma más completa. En mi caso, por ejemplo, el Islam, ¿no? A mí me permite tener una rutina diaria que compagina muy bien, pues, ¿no? Con mi trabajo, con las otras facetas que yo tengo. Y yo creo que al final me hace más libre, incluso diría yo, ¿no? Me hace pensar, me hace ser más crítico y me hace ser mejor persona. Muy interesante. Sí, yo creo que podemos resumirlo entonces, según lo que habéis dicho, en el hecho de que la religión es como una guía, ¿no? Vamos a decir, como un manual de instrucciones que nos sirve a nosotros, digamos, por un lado, para ser más caritativos, más compasivos hacia la humanidad y también acercarnos más a Dios, ¿no? También, simplemente por puntualizar, en el caso del Corán o del Islam, el tema de los credos de fe no existe como tal. Es decir, el Islam sí que te dice que debes incluso buscar las respuestas a todo aquello que te dice la religión islámica. Pero, sin embargo, el resto de puntos sí que estoy de acuerdo con lo que comentaba nuestro querido amigo Eloy, en el sentido de que la religión precisamente hace todos estos demás roles, ¿no? Otra pregunta que yo creo que puede ser muy interesante, sobre todo en el día de hoy, es, entonces, ¿para qué sirve la religión? Sobre todo a la gente joven, ¿no? A los millennials y demás, porque yo creo que mucha gente hoy en día nos dirá que, bueno, muchos de estos roles los puedo obtener por otros medios, ¿no? A través de la filosofía, el humanismo y demás. Entonces, ¿de qué les puede resultar o cómo les puede resultar beneficioso la religión? Eloy, ¿tú qué opinas? Bueno, a ver, yo pues tengo 35 años, creo que ya lo he dicho, y sí, pertenezco a la generación millennial, ¿no? Y bueno, pues hoy en día en nuestra sociedad pues tenemos muchísima información de forma instantánea. Esto nos lleva también a vivir con mucho estrés, con mucha actividad, a veces de forma desordenada, ¿no? Entonces, también cultivamos mucho el cuerpo, dedicamos mucho tiempo, ¿no? Al gimnasio, también a la mente, a cultivar nuestra inteligencia, pero también el ser humano es espíritu, ¿no? Entonces, dedicamos poco tiempo a cultivar nuestra vida espiritual, ¿no? Y bueno, pues como dije en el anterior podcast, pues cultivar el espíritu pues nos lleva a la búsqueda de Dios, ¿no? Tenemos esa necesidad de buscar a Dios de forma innata por este espíritu que tenemos, ¿no? Con nosotros. Entonces, bueno, pues la religión pues nos puede ayudar, ¿no? Como este medio para buscar a Dios y para comunicarnos con Él, satisfaciendo nuestra vida espiritual. Y bueno, contiene unas reglas morales que nos ayudarán pues, a diferenciar entre las acciones buenas y beneficiosas para nosotros y los demás y las acciones malas o perjudiciales tanto para nosotros como para los demás. Y bueno, pues esta conducta moral de la religión lo que hace es que pone en orden pues nuestra vida y nos puede dar un momento de calma, de serenidad, una pausa tan necesaria pues en estos días pues, que vivimos con mucho estrés y con mucha información y con mucha actividad. Muy interesante. Umar, ¿qué más Mm. añadirías tú? ¿Cómo le dirías a un millennial que puede beneficiarse de lo que la religión Mm. aporta? Claro, a ver, yo creo que muchas veces, ¿no? O sea, los jóvenes, ¿no? Ven la religión como algo frustrante, ¿no? Es como que es una cosa más a hacer, no les da beneficio, ¿no? Y, a ver, que yo creo que la religión te enseña a ser paciente, ¿no? O sea, te dice que realmente, ¿no? Tú cultivas semillas a diario y los frutos los obtienes más adelante, ¿no? Pero hay como compañeros míos que a veces, ¿no? Se apartan de la religión porque lo consideran muy difícil, ¿no? De practicar. Y, o sea, yo creo que, o sea, de lo que yo practico del Islam, ¿no? Tanto el Corán como los dichos del profeta Muhammad, lo que dicen es, ¿no? Que la religión está hecha acorde a la naturaleza humana, ¿no? Y si te resulta difícil, es que te estás yendo al extremo, ¿no? De esa enseñanza. Y realmente, pues deberías estar en el punto intermedio y te debería ser más fácil. Y otra cosa que has dicho, Tari, que es lo de, ¿no? Que nos puede aportar respecto a ciertas filosofías, ¿no? La religión. O sea, yo, sin saber mucho, diría, ¿no? La sensación de estar en comunidad. Porque, ¿no? Ya yo siempre asocio, ¿no? A ser filósofo, a estudiar la filosofía como algo solitario, ¿no? A que estudias sobre cierta cosa, pero lo haces por tu cuenta, en un retiro y tal.
Y las religiones hoy en día, por ejemplo, ¿no? O sea, es una sensación de comunidad, estás conectado con la gente y haces actividades, pues eso, ¿no? Dirigidas a Dios, hacia los demás y tal. Entonces yo diría eso, que nos daría también una sensación más social. Ujú. Muy interesante. Sí, no, yo creo que realmente estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Y yo creo que el mundo poco a poco está volviendo a ello inconscientemente, porque hasta hace poco, digamos que, bueno, incluso hoy en día también la gente busca la felicidad a través del dinero, a través de la fama, ¿no? Y podemos verlo en el sentido de que muchos de la gente más relevante en el mundo pues son actores, cantantes, futbolistas, ¿no? Son agentes con más seguidores o con más likes y cosas de estas. Sin embargo, vamos, es fácil observar que mucha de esta gente acaba en problemas de depresión, acaba suicidándose, tiene problemas de salud mental. Que igual la gente que realiza actividades deportivas no tanto, ¿no? Pero si pensamos en cantantes sobre todo o en actores, actrices, muchos de ellos han tenido al final una vida muy triste, ¿no? A pesar de haberlo tenido todo, ¿no? En un sentido material. Y yo creo que eso también se debe a la falta de esos valores religiosos, a falta de, sobre todo, eh, de mejorar esas relaciones interpersonales con el resto de la gente. Curiosamente, había una charla de TEDx, no sé si conocéis la plataforma, una de las charlas más vistas consistía en una presentación de un estudio en Estados Unidos que hablaba de que la gente con mayor esperanza de vida eran aquellas personas que tenían mejores relaciones interpersonales. Cosa que me resultó muy curioso, ¿no? Es como si de alguna manera estuviéramos diseñados para ser felices de esa manera, ¿no? Por eso parece que sí que es lo que funciona. Y yo creo que la religión desde siempre es lo que ha enseñado, ¿no? O sea, mejorar tu parte en comunidad, como dice Omar, ¿no? Tus relaciones con las personas y también, obviamente, tu propio interior. O sea, ahora vemos también que hay está muy de moda temas como el yoga, el mindfulness y cosas de estas, que realmente es una forma de sustituir lo que la religión siempre ha enseñado. O sea, que sí, la verdad es que es un tema muy curioso y por eso he comenzado diciendo, ¿no? Que la religión realmente es muy desconocida en el sentido de que aporta muchas de las cosas que ya estamos buscando de otras maneras. Pero vamos a hablar de otro tema. Por ejemplo, un tema más polémico. Eh, ¿Cuál es la religión verdadera? Eloy, ¿tú qué piensas? Bueno, a ver, yo pienso personalmente que que todas las religiones son verdaderas siempre y cuando lleven a la perfección moral del hombre y al bien común de la sociedad en la que el hombre vive, ¿no? De nuestra sociedad. Entonces, para mí la religión es un medio para llegar a Dios y todas las religiones, pues eso, conducen a Dios siempre que cumplan, pues esto, ¿no? La perfección moral y el bien común de la sociedad. Y bueno, este pensamiento pues está basado en un Dios que ama a la humanidad, que nos quiere a todos por igual, independientemente de la religión con la que nos identifiquemos para comunicarnos con Él. Y bueno, pues mi pensamiento. Mar, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Cuál es la religión verdadera? Ahora, yo creo que esa es la pregunta milenaria, ¿no? O sea, desde casi todo el Claro. mundo se ha hecho, ¿no? En algún momento de su vida. A ver, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? O sea, soy practicante, del Islam. Eh, a ver, de lo que yo he aprendido es que, ¿no? Dios nos ha creado como que en diversidad, ¿no? Si te fijas en cualquier, pues eso, ¿no? Especie de la naturaleza o en cualquier objeto, tiene mil formas, mil colores, ¿no? Entonces, yo realmente creo que el ser humano ha sido creado en diversidad y a lo largo de las distintas épocas, ¿no? Cada como que nación, cultura, ¿no? Recibió a su mensajero. Y en el fondo, ¿no? O sea, como que tanto ¿no? nuestra propensión como esos mensajeros que venían era de buscar ¿no? relaciones mejores entre las personas. Entonces yo realmente creo que en el fondo ¿no? la sensación de buscar a Dios o el sentimiento religioso conduce a lo mismo, ¿vale? A vivir mejor en este mundo y simplemente que cada época ha tenido pues eso, ¿no? Un mensajero, su libro sagrado. Y entonces yo realmente considero que deberíamos reconocernos, ¿no? Como diversos y buscar puntos comunes entre nosotros. Uh-huh.
Sí, muy interesante. No, yo también comparto lo que decís. De hecho, mi posición también es que obviamente a medida que el ser humano ha ido evolucionando intelectualmente, tiene sentido que la religión también haya ido evolucionando. Es decir, no tendría sentido una religión muy avanzada, digamos, a nivel de todas sus enseñanzas a un ser humano que hubiese nacido hace, pues yo qué sé, 4.000, 5.000 años, ¿no? Cuando todavía carecían de normas básicas de civilización. Entonces yo creo que la diversidad de las religiones tiene que ver mucho con esa evolución que ha habido y yo creo que las enseñanzas básicas, o sea, las enseñanzas antiguas eran mucho más básicas que las de hoy en día. Y sin embargo, a medida que el ser humano ha ido avanzando, digamos que la religión misma ha ido adaptándose a esas épocas históricas de cada persona, ¿no? Y de hecho el Islam también habla de eso. El Islam no se considera una religión aislada de las demás y como religión verdadera, sino que te dice que todos los profetas que han venido, todos los mensajes que han habido, todos proceden de ese mismo Dios y que la única diferencia es esa evolución, ¿no? en el mensaje y que a pesar de ello, como podemos ver en cualquier lado, el mensaje religioso es el mismo, tanto en el cristianismo como en el Islam, con el judaísmo. Al final se compone de dos partes, ¿no? El servir a la humanidad, el ser mejor persona y mejorar tu relación con Dios. O sea, yo aquí añado otra cosa. Claro, yo no tengo la respuesta, ¿vale? Para esta pregunta, pero que yo muchas veces cuando, ¿no? Intento aprender de mi propia religión o de otras, o sea, hay ciertas como, ¿no? características o cosas que te gustan más, ¿no? Te sienten mejor. Por ejemplo, ¿no? Que sea algo, pues eso, ¿no? Más universal. Que eh, como que seas de donde seas, ¿no? Hay algo que de esa religión diga, oye, pues mira, me siento aceptado, me siento de que puedo, pues eso, ¿no? Adaptarme a esta religión rápidamente. O que sea un poco, ¿no? Que sea racional, que sea coherente un poco, que tú razonas las cosas que ves en esa escritura y te resultan muy cómodas, ¿no? O una cosa que yo suelo decir muchas veces a mis compañeros es que el Dios tiene que estar vivo, ¿no? Que no es una cosa del pasado, sino que tú, a medida que vas avanzando y profundizando en esa enseñanza religiosa, sientes que Dios, ¿no? Conecta contigo, que tú rezas y te responde a tus plegarias, ¿no? Y te abre caminos. Entonces, yo lo que haría es invitar un poco al oyente, ¿no? A que se cuestione sus propias creencias, ¿no? Da igual donde esté, pero y que intente pues buscar, ¿no? Su propia, pues esa, su propia conclusión sobre que en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere enseñar esta religión y qué es lo que a mí, ¿no? Sé qué es lo que yo quiero coger de aquí y practicarlo en el día a día. Sí, o sea, que lo que quieres decir es que básicamente si una persona empieza a indagar y empieza a meterse en este tema y empieza a profundizar, encontrará esas respuestas a esas preguntas, ¿no? que tú planteas, ¿no? Que Dios está vivo, de que realmente las enseñanzas son coherentes y demás. O sea, me acuerdo de una cita, a ver, creo que hay un poeta que en España se conoce, ¿no? Rumi, que es del sufismo de hace ya bastante tiempo. Y él lo que solía decir era, ¿no? El viajero en busca de la verdad se fija en lo oculto, ¿no? Que, que no se fija en, ¿no? en lo que se le dice o en la verdad que todo el mundo cree, ¿no? Sino intenta buscar las sutilezas en todo. Entonces, o sea, aquella persona que esté un poco interesada, ¿no? Y que esté pues eso, en busca de la verdad, intente buscar en cada religión, en cada creencia, ¿no? Las sutilezas, ¿no? Lo que le puede agradar. Exacto, yo quería añadir a esto, con lo que en relación a lo que dice Umar, que pues eso, al final, si todas las religiones pueden ser verdaderas en un momento de la vida, pues para cada persona, incluso puede que una religión le llegue a conectar más con Dios que otra, pues puede haber un cambio de religión, no hay ningún problema, pero sí que me gustaría enfatizar de que si cada religión tiene verdad en ella misma, pues imaginaros, ¿no? Lo que podemos llegar a hacer si buscamos los puntos en común de las diferentes religiones, ¿no? Entonces podemos llegar a encontrar a Dios pues de una manera más directa, ¿no? Si hay un entendimiento entre religiones. Entonces, bueno, pues conectando esas verdades o dónde coinciden o cuál es el fundamento, ¿no? Que hay detrás, ¿no? de estas coincidencias. Eloy, pues me ha parecido una reflexión muy interesante y de hecho, ¿por qué no profundizamos más en ello?
Y de hecho, Umar, ¿por qué no nos dices tú qué piensas sobre qué crees que tienen en común las religiones y sobre todo qué crees que podemos aprender unas de otras? Mm. A ver, ¿sabes? Yo realmente, ¿sabes? ¿No? Todas las religiones al final tienen dos cosas, ¿no? Una parte que va dirigida hacia Dios, ¿no? Y una parte que va dirigida hacia las relaciones entre nosotros, ¿no? Entre los humanos. Eh, a ver, yo creo que toda religión tiene en común eso, ¿no? Que desde hace 1.000 millones de años hemos tenido la sensación de que hay algo superior, ¿no? Hay gente que lo llama universo, naturaleza, vida, ¿no? Y siempre cuando conectas con tu entorno sientes que hay algo superior. Pero en la otra parte de la balanza, ¿no? Están las relaciones humanas. Yo creo que cualquier religión, en el fondo, lo que te enseña es vivir en equilibrio, ¿vale? Vivir mejor, el vivir con compasión, con amor hacia los demás, ¿no? Y al final, para que, ¿no? Como somos seres sociales, para que conectemos mejor y podamos avanzar mucho más, ¿no? Entonces yo a veces la pregunta que me hago es, ¿no? Mientras hay conflictos, hay mil cosas, ¿no? En el día a día, que por un momento si nos imaginásemos, ¿no? Que si todos remásemos en la misma dirección, avanzaríamos un montón, ¿no? Habríamos avanzado muchísimo más de lo que ahora mismo estamos, que ya es bastante, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, toda religión en el fondo te enseña como virtudes para, para vivir en equilibrio, ¿no? Y puedo hacer una demostración muy rápida y muy tonta. Yo creo que cualquier oyente lo puede comprender, ¿no? O sea, yo, siendo musulmán ahmadi, ¿no? Tengo un librito aquí, ¿no? Que este es el libro del hinduismo, ¿no? Y es como una traducción un poco moderna. Entonces, yo a veces lo que hago con este libro es abro un poco al azar, ¿vale? Y suelo leer, pues eso, ¿no? Que aparece como en versículos, ¿no? Y, por ejemplo, en este, ¿no? Que yo seguramente creo que cualquier oyente, sea ateo, o sea, cualquier creencia, le va a sentar bien, ¿no? Pone, pon tu ánimo en la acción, pero nunca en su recompensa. Actúa sin pensar en la retribución, pero no dejes el cumplimiento de tu labor, ¿vale? Es decir, esto es como una premisa, ¿no? Que lo hemos escuchado muchísimas veces en la meditación, en el mindfulness, ¿no? Eh, al final, ¿no? Las religiones lo que te hacen es dar como que pistas, ¿no? O trucos para que vivas en equilibrio, ¿no? Y que puedas alcanzar la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y hacer que, joder, que conjunto progresemos todos. Muy, muy interesante, me ha encantado esa Sí, sí, reflexión. claro que Eh, sí. no sé, Eloy, ¿tú quieres añadir algo más sobre este tema? No, a ver, yo coincido totalmente con lo que ha comentado Omar, simplemente pues, por resumir, por eso, que me gustaría destacar pues, que las religiones pues, pueden apoyarse, ¿no? Para promover la paz y la justicia en el mundo, ¿no? Que esto lo tienen en común, y la existencia de un Dios, ¿no? Pues, que nos ama a la humanidad y que quiere la felicidad para los hombres, ¿no? Y mujeres, y pues eso, tanto a nivel individual como colectivo. Y bueno, también la oración, ¿no? Pues todas las religiones pues se comunican con Dios por medio de la oración, ¿no? Entonces, un poco para reflexionar sobre el poder, ¿no? de la oración. Pues sí, no, la verdad es que estaba pensando lo que estabais hablando, de que por desgracia se vende mucho más lo que son, bueno, dentro de el tema religioso se vende mucho más lo que son debates y discusiones, ¿no? Entre personas de distintas creencias, que no a lo mejor diálogos interreligiosos donde se busquen puntos comunes, ¿no? Entonces sí que estoy de acuerdo que creo que hace falta más de eso y que ciertamente sería muy positivo, ¿no? Para la sociedad en general. O sea que ojalá poco a poco aquello se vaya también extendiendo y a más gran escala, por supuesto. Vamos a hablar de otro tema que yo creo que también puede estar interesado la gente, y es ahora sobre todo con el tema de la pandemia y de las crisis que han habido y demás. ¿Cómo pensáis que la religión te puede ayudar en tiempos difíciles, ¿no? ¿Cómo la gente puede buscar alivio o incluso salir de una Mm. situación que pues no es una situación personal por la que esté pasando, algún problema incluso de depresión o cosas así? ¿Qué pensáis sobre ese tema? No sé, Omar, ¿tú qué piensas? A ver, soy yo, desde mi experiencia, ¿no? A ver, yo lo que voy a decir, incluso a lo mejor o sea, es atrevido y no todo el mundo lo tiene que compartir, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? La pandemia. O sea, yo, al igual que todos, ¿no? O sea, pasé por el mismo confinamiento, pasé por la pandemia, por la misma situación, ¿no? Por las mismas restricciones. Pero a nivel personal, tanto yo como mi familia, ¿no? No tuvimos un sufrimiento, ¿no? O sea, no nos afectó a lo que se dice, ¿no? A la salud mental, no nos afectó en nuestro día a día.
Y de hecho, a veces lo comento con mis padres, ¿no? Acabó la pandemia y nosotros nos consideramos como que hemos crecido incluso, ¿no? Desde hace por lo menos 2 años. Entonces, yo creo que el factor que tenía en común con mi familia era la religión, ¿no? Que en mi caso el Islam, ¿no? Me da una rutina, me da como, me crea hábitos que me permiten, pues eso, mantenerme sano, independientemente, ¿no? De la dificultad que hay. Por ejemplo, durante la época de la pandemia, ¿no? El estar encerrado en un sitio, o sea, yo rezaba 5 veces mínimo, ¿no? De forma muy así, ¿no? Concreta en los distintos momentos del día con mi familia, ¿no? Entonces, me permitía un poco mantener un poco mis horarios y además estar conectado con, ¿no? con mi entorno. Por ejemplo, en el día a día, en el trabajo, yo suelo tener altibajos, ¿no? De motivación y tal, y los restos a mí me permiten un poco centrarme, ¿no? Es como que un momento de retiro me permite un poco centrar mis objetivos y volver a tomar un poco la rutina, ¿no? A motivarme para las siguientes horas, ¿no? Otra cosa que se me ocurre es ¿no? El ayuno, que hoy en día se llama modernamente ayuno intermitente, ¿no? Pero el Ramadán, por ejemplo, que para mí es una época que es como que yo lo espero con ansias porque es como, venga, voy a cargar mi voluntad, ¿no? Me permite un poco mejorar mi capacidad de voluntad, ¿no? Porque, oye, soy capaz de abstenerme de comer, de muchísimos hábitos y concentrarme en, pues eso, ¿no? Meditar, en aprender, ¿no? De religión y otras cosas. Entonces, yo creo que la religión te da un montón de herramientas que si lo aplicas con moderación, ¿no? De forma equilibrada, eh, lo que digo, te permiten ser mejor persona en este mismo mundo, ¿no? O sea, da igual a lo que te dediques, siempre puedes un poco, o sea, extraer un beneficio de ahí. Muy interesante, la verdad. Muy, muy bonita reflexión. Y no sé, Eloy, ¿qué más añadirías tú? Pues, ¿sabes? Yo simplemente pues quiero añadir dos cosas, ¿no? Pues al final es el tener o creer en Dios, que es, pues eso, podemos hablarle también, pues, ¿no? Como un padre o como una persona, pues, que cuida de nosotros, pues nos da como una seguridad, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Que Él nos acompaña y cuida de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues también, pues por medio de la oración también podemos compartir con él nuestras preocupaciones, ¿no? También pues podemos compartirle nuestros miedos, pedirle fuerzas, ¿no? Para apoyarlos, pues un poco para afrontar los retos, ¿no? De nuestro día a día, ¿no? Y bueno, pues también cuando cometemos actos que no son buenos para nosotros o para otras personas, ¿no? Los conocidos también como pecados, ¿no? Pues también pues tenemos el perdón, ¿no? El perdón de Dios, y esto pues nos da una oportunidad de empezar de cero, y la verdad pues que esto pues nos calma, ¿no? Y nos da una oportunidad pues para superar esos tiempos difíciles o esa angustia, ¿no? Que te producen estas situaciones. No, la verdad es que sí, estoy completamente de acuerdo y creo que es un tema muy interesante. De hecho, mientras estabas hablando, me estaba acordando que bueno, al líder de la comunidad musulmana Ahmadía, ¿no? Al jalifa que llamamos, le hicieron una serie de preguntas sobre el tema de la depresión y la salud mental, ¿no? Y una de las cosas que dijo que me pareció muy interesante es que, a ver, nosotros cuando nos sentimos angustiados, cuando estamos llenos de tristeza, ¿no? Muchas veces sentimos como que vamos a explotar y sin embargo a veces nos resulta difícil expresarlo, ¿no? O no queremos quedar mal con los demás o simplemente pensamos que no nos van a entender. Sin embargo, la religión también te da una escapatoria en ese sentido, ¿no? Porque como decía Eloy, la religión te ayuda a expresar tus sentimientos frente en este caso, a tu creador, ¿no? Que está disponible para ti a todas horas del día y de la noche. Y a veces simplemente llorar, ¿no? O expresar esas emociones contenidas que tú tienes, te ayuda a relajarte, te ayuda a aliviarte. Y más incluso si tienes la convicción de que alguien te está escuchando por detrás. Y yo creo que eso es una gran ayuda en casos de angustia también, ¿no? Y luego, por otro lado, también de alguna manera lo has comentado, el tema de la esperanza. Una persona religiosa siempre tiene esa esperanza, sobre todo a medida que aumenta de nuevo su convicción en lo que él cree,
pues sabe que tiene esa esperanza de que Dios siempre le va a perdonar mientras él continúe esforzándose, de que nunca, o sea, de cualquier agujero puede salir realmente, ¿no? Y yo creo que eso también es una fuerza de motivación. De todas formas, también quiero dejar muy claro que obviamente si hay alguna persona que nos esté oyendo y que tenga algún problema de depresión o de salud mental o de lo que sea, que esto no es en ningún caso un sustituto de ir a ver al médico o de buscar algún tratamiento por si lo necesitara, ¿de acuerdo? Esto simplemente, pues eso, nuestras opiniones y simplemente consejos también que pueden ayudar, pero no es un sustituto de lo otro, por supuesto. Pero bueno, vamos a hablar de algún tema más alegre, creo yo. Eh, o no, o hablamos de algún tema también polémico. Yo creo que vamos a hablar de un tema polémico y luego ya cerraremos con otro tema más tranquilo. Pero por qué entonces, si a pesar de todo lo que estamos contando, que suena todo tan bien y tan bonito, ¿por qué pensáis que se ha derramado tanta sangre en nombre de la religión? Yo creo que mucha gente además lo dice, ¿no? Y tuvimos alguna pregunta relacionada con este tema en el último podcast. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué creéis entonces que han habido tantas guerras, han habido tantos asesinatos en nombre de Dios, ¿no? No sé, Eloy, ¿tú qué opinas? Bueno, a ver, pues al final la religión, ¿no? Pues es practicada por personas, ¿no? Incluso dirigida por personas y también pues forma parte, ¿no? de las personas, ¿no? Entonces, a veces pues ha sido, bueno, a veces no, ha sido usada, ¿no? Como un aspecto que diferencia a las personas, ¿no? Como una diferencia en vez de como una diversidad. Y esta por diferencia, a veces también la religión se ha asociado con el poder o con la política, ¿no? Entonces, también, pues bueno, se ha tratado por parte de unas religiones con respecto a otras y viceversa, pues de imponer creencias religiosas por la fuerza, ¿no? Pues forzando a numerosas personas a convertirse a otra religión, ¿no? Pues que al final son errores, ¿no? Entonces, bueno, pues por poner dos ejemplos muy claros, ¿no? Pues en la Edad Media, pues la Inquisición o el Tribunal Eclesiástico, ¿no? de la Edad Media, pues mató a numerosas personas acusándoles de herejes o brujos, ¿no? Pues por diferentes motivos que no se ajustaban a las conductas o creencias morales de la época, ¿no? Y bueno, pues también acometieron pues una serie de guerras santas, ¿no? También los cristianos, pues en la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues buscar las diferencias y tratar de imponer creencias, pues nos llevan a cometer este tipo de errores. Ujú. Y Umer, también, bueno, Mm. Eloy ha comentado el tema de la Guerra Santa, ¿no? Pero incluso hoy en día tenemos también la yihad o los yihadistas supuestos, bueno, también se llama incluso Guerra Santa, ¿no? Por algunas personas. ¿Qué tienes que decir con respecto a eso? O sea, yo retomo un poco lo que habéis dicho, ¿no? O sea, en el fondo, a ver, las enseñanzas religiosas, realmente las personas que ¿no? lo entienden y lo estudian un poco, saben de sobra que son pacíficas, ¿vale? De lo que yo sé del Islam, nunca he encontrado nada violento. Y de lo poco que sé de las religiones, tampoco he encontrado nada violento, ¿no? Yo creo que, a ver, por un lado está que la religión o la política, ¿no? Son como ámbitos separados. Y uno no tiene por qué entrometerse en el otro, ¿no? Es decir, que se pueden, ¿no? Pueden convivir, pero son como que esferas distintas, ¿vale? Yo creo que el problema surge cuando, ¿no? Cuando alguna persona por intereses propios suelen intentar, ¿no? Llevar la religión a la política e intentar justificar sus intereses ahí. Pero no, en el Islam, por ejemplo, se dice que no hay coacción, ¿no? En la religión. Que, o sea, incluso pongo, o sea, una cita que tengo un poco en la cabeza, es que una espada puede doblegar a las personas, pero no puede llegar al corazón, ¿no? De que tú puedes un poco imponer tus ideas, pero no puedes, ¿no? Cambiar, convencer a una persona por dentro. Entonces, si hay violencia es porque, a ver, hay personas, en mi opinión, que lo utilizan para, ¿no? Para intereses propios, pero que en el fondo yo creo que no se consigue nada, ¿no? Que tú no puedes, por mucho que impongas algo, ¿no? Cambiar la idea de alguien. Entonces, la enseñanza religiosa, o sea, es pacífica y deberíamos, pues eso, no mantener separada la esfera de la política de la religión y bajo ningún concepto intentar obligar o convencer a alguien, ¿no?
Pero entonces, ¿creéis que en algún momento, bajo alguna circunstancia, puede haber alguna justificación religiosa al tema de imponer o de matar a alguien porque cree en algo distinto a ti, o creéis que debe ser condenado? Debe ser A ver, condenado. claro, o sea, sí, sí, yo creo que es ahí muy claro, ¿no? Debe ser condenado, pero que, o sea, es decir, yo creo que la violencia no tiene cabida en ninguna religión, ¿vale? Es decir, que si la gente que sabe más de historia, si lo mira realmente, cuando surgen disputas, era por, o sea, envidia, ¿no? Por intereses, o sea, intereses propios, pero no era porque la enseñanza te dijese que hagas eso, ¿no? Sino, en el fondo era un poco el ego humano, ¿no? El que movía a las personas a eso, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, ¿no? Que se comenta, es un tema que a mí me pilla muy, muy de cerca, ¿no? El yihadismo y las prácticas de la ISIS, etcétera. O sea, realmente, o sea, yo creo que uno debería, es decir, si desde fuera mira a ese grupo de personas, ¿no? Una persona desde fuera debería ver, a ver, qué, ¿no? Un buen practicante, un musulmán que practica y que convive en cualquier sociedad, ¿no? De países desarrollados, eh, da un ejemplo pacífico, ¿no? Y un grupo más minoritario, que al final se ve evidentemente que es interés propio y política, yo creo que no se debe tomar como ejemplo, ¿no? De esa religión. Ujú. Entonces, realmente yo creo que esas personas que actúan en nombre, ¿no? De la religión, en el fondo, yo creo que realmente no han entendido, ¿no? Realmente lo que les transmite esa misma religión que utilizan como justificación. Ujú. Sí, no, a veces es curioso porque yo incluso diría que si tú quieres estudiar o aprender, mejor dicho, alguna, no sé, alguna teoría científica, por ejemplo, la teoría de la relatividad, ¿no? Yo entiendo que lo más normal es ir directamente a las investigaciones de, en este caso, Einstein, ¿no? Y ahí puedes aprender cómo él formuló y desarrolló todos sus teoremas. En el caso de religión es lo mismo, es decir, si quieres saber cómo implementar una religión, vete a ver cómo la implementó el fundador de esa religión, ¿no? Vemos, todos conocemos que Jesús predicó el ofrecer la otra mejilla cuando te golpearan en una. Y en el caso del fundador del Islam, lo mismo. Él siempre estuvo promoviendo la paz y nunca impuso la religión sobre los demás, ¿no? Entonces, intentar aprender el Islam a través del comportamiento de personas que han sido siempre mucho posteriores a la de sus fundadores, yo creo que es un error, como habéis comentado, y obviamente también estoy de acuerdo en que debe ser condenado, por supuesto. Bueno, pues ya yo creo que vamos a acabar con una última pregunta y esta sí, prometo que va a ser más liviana, más amena. Eloy, ¿tú cuál piensas? O dinos, por ejemplo, cuál es la historia que más te gusta de la Biblia en tu caso. Bueno, pues yo he cogido unos versículos de Jesús, del Nuevo Testamento, de Marcos, capítulo 12, del 29 al 31, y es que le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Entonces él dice, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y nos dice que el segundo mandamiento más importante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, y concluye diciendo, no hay mandamiento mayor que estos. Entonces, bueno, pues esto para mí resume muy bien la enseñanza cristiana, ¿no? De Jesús, de amor a Dios, amor al prójimo como a ti mismo, ¿no? También hay que amarse a uno mismo, pero hay que amar al prójimo, ¿no? Como si fueras tú mismo, ¿no? Hacer a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Que esto es común en muchas religiones. Muy bien. Omar, comparte algo con nosotros. A ver, a mí esa pregunta me parece difícil, ¿vale? Es decir, de un librito así, ¿no? Elegir una cosa en concreto me suele costar, ¿vale? Pero a ver, o sea, apunté algunas, ¿vale? Que se me han ocurrido, ¿no? Se me han venido a la mente. Por ejemplo, en el Corán, el capítulo 2, versículo 63, ¿no? Que para mí es un poco, que habla sobre el espíritu universal, ¿no? Que un poco promulga el Islam, ¿no? Y lo que dice es, ciertamente los creyentes, sean judíos, cristianos, sabios y cualquier de entre aquellos que crea verdaderamente en Dios y el último día y haga buenas obras, tendrá su recompensa con su Señor.
y no les sobrecogerá el temor ni se afligirán, ¿no? Es como un poco, al final te invita a eso, ¿no? Es como que no soy yo el que decide si vas a ir o no, vas a tener la vida eterna, si vas a tener la salvación, sino depende de ti y tu relación con Dios, ¿no? Si eres buena persona, esté donde estés, Dios te va a juzgar por tus buenas acciones, ¿no? Y, a ver, aprovecho otra que de la Biblia, que yo tengo menos conocimiento, pero hay uno que leí en los últimos días, que es del Antiguo Testamento, de Job, de la parte 8, del 5 al 7, ¿vale? Y lo que dice es, pero si tú acudes con solicitud a Dios, si al Omnipotente pides auxilio, si perseveras puro y recto, desde ahora velará por ti y restablecerá tu justa morada. Tu antigua situación parecerá bien poco y tu nueva posición será de inmenso crecimiento. A ver, yo puedo entender que a lo mejor los que no han leído esta parte no sepan en detalle esa historia, ¿no? Pero la historia de Job me parece, o sea, para mí muy como que inspiradora, ¿no? Es una persona que tenía una enfermedad, sufrió muchísimo y al final lo que él demuestra es que, ¿no? Tu conexión con Dios, cuanto más te conectes con Él, como que más poder, más fácil te hace avanzar, ¿no? Te permite avanzar más en tu vida. Entonces, a mí esa parte me suele inspirar bastante de la Biblia. Pues muy bonito, me han encantado las dos reflexiones y yo creo que a lo mejor es una buena idea continuar haciendo estas reflexiones en futuros programas también, porque son muy inspiradoras, la verdad, algunos de los versículos que se encuentran tanto en la Biblia como en el Corán, como incluso en otros libros, o sea que igual es un ejercicio que podemos continuar haciendo más adelante. Pero en cualquier caso, ha llegado ya el fin de nuestro programa de hoy. Quiero daros las gracias a los dos por el tiempo que habéis dedicado y también en asistir al programa. Y para los oyentes, bueno, pues simplemente acabar diciendo que, como dije en el último programa, creo que es importante que cada uno encuentre la convicción en aquello que cree o que no cree, pero que busque él mismo las respuestas a las preguntas y no simplemente se deja llevar por lo que pueda escuchar, ¿no? Y junto con eso, pues animaros a suscribiros al podcast, sea a través de la página de Facebook Friends of Religions o cualquier otro canal. Y, por supuesto, dejarnos vuestros comentarios a los cuales responderemos e incluso intentaremos también incluir en el próximo podcast. Y dicho eso, que la paz de Dios sea con todos vosotros. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.